poder lograr algo no se puede desear demasiado, ya que eso siempre es dañino. O sea, fue algo como lo que dije al principio sobre la protección. Cuando nosotros queremos lograr algo, cuando queremos desear algo, cuando queremos obtener algo, ¿verdad? Tenemos que darle un punto de inflexión en nuestra vida sin dejar que sustituyan los otros. Hay que saber poner una balanza, como eso se la veo en nuestra vida. Y el D-May habla mucho de eso, porque el D-May o se va mucho, o se va a lo poco, o hace mucho, o atiende mucho, o es descuidado. Y eso es una cosa importante, la mesura, nos dice Orumba. O sea, tú tienes que saber darle espacio a cada cosa en tu vida. ¿Verdad? Darle espacio al sueño, darle espacio al trabajo, darle espacio al estudio, darle espacio a todas las cosas que tú te lo propongas. Ahora, si tú solamente le das espacio en tu vida al trabajo, tú vas a coger y vas a afectarte en el descanso. Vas a afectarte con las relaciones de la familia. Vas a afectarte con las relaciones de IFA. Y vas a afectarte con las relaciones sociales. ¿Verdad? Ahora, esto no te está queriendo decir que a lo mejor por circunstancias de la vida o otras, porque estamos viviendo en un mundo que cada día te lleva y te impulsa más hacia ser un autónomo y una de las cosas que grande que tienes que lucha en contra de eso y que le dice y que está tratando de decirle a la humanidad, piensa un poco por ti mismo, entiende que tienes una cabeza y tú en sí eres un mundo propio, de que aunque tú tengas que a veces trabajar 12 horas o trabajar lo que sea, tú tienes que tener siempre un espacio para otras cosas. Siempre, siempre, por muy pequeño que sea. Aquí viene hablando de sacrificio, pero también de conocimiento y de superación, ya que si no nos superamos dentro del sacrificio, el sacrificio no vale nada. O sea, ¿esto qué quiere decir? Aquí vemos una persona que está un padre que después el hijo quiere coger el mismo camino, se manda a ver al padre, después va al hijo a ver a hecho, a Babalao, se le encomienda hecho, ¿verdad? Y vemos que este trabajo cuando se manifiesta, lo que es sembrar, lo que es la tierra y sobre todo lo que es el cultivo de las flores, es un trabajo de sacrificio, ¿verdad? Y de constancia y de delicadeza, ¿verdad? Porque para que una flor se cultive, se dé y todo, hay que ser bastante sutil. Pero también habla de conocimiento, como decía el hermano Humberto, que fue donde se dio a conocer el pozo en la humanidad, donde se dio a conocer el agua del pozo, o sea, aquí había una falta de conocimiento que no hacía que las flores germinaran, que las flores brotaban, o sea, había un entorpecimiento y de nada valía el sacrificio. Entonces eso se nos manda a los seres humanos de que sí, en la vida hay que sacrificarse, pero en el sacrificio tiene que existir la superación. No es ponerse a picar piedra debajo del sol y que lo único que tú aprendas sea a coger sol en la espalda y a picar piedra. No, tienes que superarte de alguna manera para poder ascender. Y si tu destino es ser un labrador, labrador no, ser un minero que pica piedra, está bien. Cada destino es digno en esta vida porque los destinos los escogemos nosotros mismos en el cielo. Y cada destino tiene su grandeza en sí mismo. Pero tú tienes que superarte cada día en el sacrificio que tú estás haciendo. O sea, tú tienes que buscar una manera mejor, una manera más superable y una técnica de la manera en que tú picas la piedra, ¿verdad? No puedes hacerlo de manera autómata, que diga. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? De nada vale el sacrificio si no conlleva a la superación. Porque si no es pérdida. Si no es pérdida, si no estás botando sangre, ¿verdad? Si cuando tú vas a donar sangre, tú donas sangre, te sacan sangre, la meten en una bolsa y se la dan a otra persona. ¿Entiendes? No te sacan la sangre y la botan ahí en el fregadero o en un cubo delante de ti. ¿No? O sea, yo me estoy sacrificando donando sangre, pero para que otra persona reciba mi sangre, ¿no? De nada vale el sacrificio, sino el conocimiento que el mismo y la superación que el mismo te trae. Eso es importante. Aquí yo puse que aquí se nos manda a que antes que actuar y arriesgando, hay que informarse bien, ¿no? Y después terminé diciendo destinos ajenos. Y ahora voy a explicar eso.
Esto yo lo saqué por la parte de que el hermano Humberto, donde hecho le mandó al hijo que cogiera el gallo, ¿no? Y lo soltara para ver qué camino cogía, ¿verdad? Aquí yo pienso que el hijo más se quedó al lado del padre, más a lo mejor por obligación, ¿no? O por cariño, o que no era el destino suyo ser también sembrador de flores. En una de las interpretaciones. En otra interpretación sí podía ser, ¿no? Y se le estaba dando una mejor razón, que como el descubrimiento de esposo, para que hiciera el trabajo de la mejor manera, ¿no? Pero aquí cuando se manda a coger y el propio hecho, que es aquel que es el dueño de la voluntad, está ahí en otro lado, el dueño de los caminos, le dice al hijo, mira, coge y suelta el gallo. Y mira tú, mira a ver qué camino coge, ¿no? El mismo hecho le está diciendo al hijo que abra un poco los ojos y que mire por su destino propio, ¿verdad? Porque el destino de los padres no es el destino de los hijos. Y Oddie May es un odum que es sobreprotector hacia los hijos. Y en esa parte les afecta, les afecta. Y eso no lo hacen los padres de manera intencional, ni lo hacen de manera dañina, al contrario, lo hacen de manera porque piensan que es lo mejor para sus hijos. Pero eso mismo causa separación, porque cuando se es padre, llega un momento, se es padre siempre, ¿no? Pero hay diferentes etapas en la vida, así como hay diferentes etapas en la adivinación de Ifá y todo. Llega un momento que nosotros tenemos que se tiene el hijo y que nosotros podemos cargarlo. Tiene que hacer lo que nosotros digamos. Y es el momento que ya pasamos a ser consejeros. Y un consejo, por muy bien que tú lo des, si tú lo das desde la imposición, cae mal, ¿verdad? Entonces, los padres siempre le van a decir a los hijos lo mejor. Y los hijos, y esto es una cosa que uno tiene que superarse y aprende con pasar del tiempo, coño, cuando yo era más joven, a lo mejor si hubiera escuchado este consejo, o aquel consejo, pero hay veces como nosotros, como los mismos padres, chocamos con las piedras para darnos cuenta de la realidad, ¿verdad? Los sí mismos tienen que chocar los hijos con las piedras. Si el organismo no coge este virus, aquel virus no coge, no se fortalece las defensas. Pero el padre no lo hace de mala intención. Lo hace porque él sabe lo que pasaría o tiene un conocimiento. Los conocimientos lo dan los años. Hay una frase muy interesante de un hombre que se mete con un viejo, de un joven que se mete con un viejo en Ifá, y el viejo le dice, joven, que yo tenga esta debilidad y estos años quiere decir que yo he sobrevivido a muchas más cosas en esta tierra que tú. ¿Entiendes? Así que no te creas tú que por ser joven eres más fuerte, ¿verdad? Y es verdad porque cuántas batallas tendrá ese señor. Y el muchacho, al ver un señor un viejo, un señor débil, entiende y se cree poderoso. Y esa sobreprotección es lo que estamos hablando, es una de las cosas principales. Hay que saberla llevar, porque el padre tiene conocimiento y la madre tiene conocimiento. Ahora, ese conocimiento, ¿cómo tú se lo transmites a una persona que es joven, que es testaruda, y que piensa que la razón la tiene él o ella nada más? ¿Entiendes? Y tú estás dando un conocimiento desde la mayor de las mejores intenciones. Y a lo mejor también, cuando yo digo destinos ajenos, es que a lo mejor cada persona en esta vida tiene que seguir un destino. Y a veces a nosotros nos gustaría que los hijos fueran esto, que los hijos fueran aquello, por su propio bienestar, en nuestro pensar. El bienestar, coño, el bienestar debe ser este, y, coño, ¿por qué tú no haces esto? Porque tu bienestar es este. Coño, pero es un destino ajeno, que está ligado a una vez por nosotros y a la vez no. Está ligado para siempre con nosotros, porque son nuestros hijos, pero a la vez también es un destino individual que va a llegar el momento que tiene la potestad de tomarlo y hacerlo él solo, aunque siempre estemos nosotros presentes. Entonces tenemos que saber cuándo interceder, ¿verdad? Para que verdaderamente no seamos apartados de sus vidas, ¿verdad? Y cuándo saber eh, decir, bueno, espérate, que no me está recepcionando lo que estoy diciendo y lo que empezó por un consejo va a terminar en una discusión. Y entonces, para terminar, aquí puso,
Aquí habla de la búsqueda interior de las personas, de la búsqueda interior de la persona, ¿verdad? Por el levantamiento propio, ¿no? Esto yo lo saqué por el señalamiento del descubrimiento del pozo. De que la persona tiene su propia nutrición dentro y que tiene que aprender a sacarla, ¿no? Yéndome ya un poco más profundo. O sea, aquí la persona, Oddimei, la persona es una persona que se arraiga mucho y con el estudio que hemos dado a Oddimei y con la trascendencia que hemos dado a Oddimei podemos entender que dentro de los Odun de Ifá y entre los Mei, que como decía el hermano Humberto, que lo manifestó bastante bien cuando se expresó de esta manera, viene siendo la parte, o sea, la parte primitiva, ¿no? O sea, la parte más primitiva, menos evolucionada o sea, no que sea menos evolucionada, sino más, más primaria de la bajada de los otros. Es un orden que se arraiga mucho a lo terrenal, a lo carnal, a lo material. Eso es Odimei, ¿eh? Odimei es un orden que es muy arraigado al plano terrenal, tremendamente arraigado al plano terrenal. Hay que separarlo con una espátula porque está pegado con goma loca al plano terrenal. Y es un orden que tiene tremendas manifestaciones espirituales. Como bien señaló el hermano Humberto en la clase pasada, creo que fue eh, que dime, y si se pone para las cosas, tiene unas cualidades tremendas. Ahora, es muy arraigado a la parte material. Entonces, como es muy arraigado a la parte material, no se dedica a la parte interior, a la parte del descubrimiento. Entonces, si tiene un sufrimiento por un amor, si tiene un sufrimiento por un dinero, si tiene un sufrimiento por un trabajo, se sufre y se queda ahí estancado, ¿verdad? Y no busca dentro de sí la fortaleza que lo puede nutrir para salir de esos pedazos. O sea, la parte de Odimei es que tiene que buscar la balanza. ¿Por qué? Porque Odimei se nutre el mismo. Tiene un inmenso manantial o un inmenso pozo dentro de sí mismo que lo nutre al mismo en la sequía, en la producción de su propio desarrollo, pero él no busca adentro. O ella lo busca adentro, quien sea Odimei. Busca afuera. Entonces, hermano, ¿alguien quiere añadir alguna otra cosa sobre el camino? Adelante, hermano Humberto. Solamente para concluir el mensaje de este camino, como bien lo dijo y lo hemos visto, Odin Meyi eh, tuvo su parte espiritual, pero más que nada es terrenal y más en este camino y en el que vamos a ver más adelante. En este camino es muy terrenal, el cual no nos devela el comportamiento como seres humanos. Voy a verlo ahorita en el entorno familiar, que puede ser en un entorno mucho más grande, puede ser hasta de una nación. Pero en este caso vemos la intuición de la madre, la intuición de la madre con respecto al bienestar de la familia. Le recomienda al padre que vaya con cierta persona porque ella intuye que esa persona le va a dar la solución a los problemas de la familia para que no se siga disgregando. El padre, por su mala cabeza o su nivel de información, no acepta el consejo, pero el hijo escucha y toma el consejo de la madre y le dice, yo quiero ir con ese divino para que me dé la solución para resolver el problema que tenemos ahorita. Bueno, el Babalao le revela este signo en la parte material donde le dice que tiene que buscar un recurso que le hace falta para complementar su producción, en este caso de flores. ¿Qué es lo que le falta? El agua. Sí. Y así es una parte muy terrenal donde nos indica que tenemos que hacernos de recursos, que los tenemos, que nos da la madre tierra, y tenemos que ver la manera de cómo obtenerlos. Porque si estamos únicamente sentados esperando que la madre tierra nos dé todo, pues vamos a estar así, no nos va a dar las cosas porque
muchas veces no vamos a estar en el lugar adecuado para sobrevivir y ese lugar tenemos que transformarlo y adecuarlo de acuerdo a nuestras necesidades. Este camino relata tal cual el procedimiento de cómo buscar agua desde nuestros antepasados. Por ejemplo, hay señales, por ejemplo, una señal desértica donde los viejos dicen, oye, necesitamos agua para nuestra parcela. ¿Dónde la buscamos? Se ve, oye, te dice el viejo, oye, ¿sabes qué? Vete y busca voy a llamarle oasis, una parte del terreno donde haya vegetación verde. Eso es señal de que en el subsuelo hay agua. Entonces, haz un pozo ahí y vas a encontrar el agua que necesitas para el ganado, para ti y para sembrar. Entonces, este camino es muy terrenal y nos enseña cómo adecuarnos o adecuar nuestro entorno para poder solventar las necesidades de una familia, de un clan y de un país. Achiburo. H. Ahora vamos con el siguiente camino. Aquí, como le decía, Adelante. aquí hay una cosa importante que en Ordimei nace Arullé. ¿Qué cosa es Arullé? El susto. El susto. Que no debemos confundirnos con Erubba. Erubba es el miedo, que nace en los Befufunlo, que lo crea una Yogun que se llama Okun Moloru, ¿verdad? Okun Moloru. O sea, Arullé, que nace aquí en los Dimei, es el susto. ¡Ah, coño! Y Erubba es el miedo, el estupor, que lo crea Okun Moloru, que es una Yogun que nace en los Befunfunlo. Son dos cosas diferentes. Está Arullé, que viene siendo el susto de, ay, coño, que uno brinca por cualquier cosa, que eso aquí nace en los D-Mail. Los D-Mail es nervioso, asustadizo. Y después está el Urba, que es el miedo, que lo produce, que es el miedo, el estupor. eh, Eso lo produce un Ayokun que se llama Okun Moloru, que eso nace en los Befun Fundo. Y es importante, ahora mismo lo doy la palabra, hermano Humberto, y es importante porque hay veces que también el miedo es una advertencia. El miedo a veces es una advertencia. A veces yo, por ejemplo, a veces yo ido por ciertos sitios, por ciertos lados, y yo he sentido una especie de miedo o cosa que te cae de pronto así, y uno puede verse influenciado en ese momento, o bien sea por un aviso, porque el miedo no es más que una especie de aviso también. Y el miedo en sí, cuando tú lo sabes dominar, no es dañino. Porque si no también es como un sistema de defensa que tiene la mente. Como una persona que no tiene miedo se tira a un quinto piso. Ah, yo no tengo miedo, yo me tiro a un quinto piso. El que tiene miedo a matarse no se tira a un quinto piso. Ahora, lo que no podemos es dejarnos dominar por el miedo. Ahora, sí que esta Yokun que nace en los Befufun que se llama Okun Moloru, actúa mucho sobre las personas y tiene poder sobre ellas para que las personas tengan miedo a desarrollarse, a desarrollar cosas, a llevar a cabo proyectos, a hacer cosas, ¿verdad? Y ahí es que hay que actuar ya para tú de quitarte esa yokun, porque no estamos hablando de un muerto, ni de una brujería, ni de un espíritu maléfico, no estamos hablando ya de una yokun que tiene limitado a la persona. Adelante, hermano Humberto. Sí, pues sí, hermano, saca esto de Odi Meiji y efectivamente es algo que muy natural en Odi Meiji y que domina a la humanidad en dos y los divide en dos partes. Todos tenemos ese sentimiento del miedo. Entonces, pero hay personas que conocen ese sentimiento, son pocos, que conocen ese sentimiento, saben manejar ese sentimiento y con ese sentimiento manipulan a la humanidad. Por ejemplo, nos inculcan el miedo en este mundo a perder algo que muchas veces nosotros lo hacemos necesario e indispensable para subsistir en la tierra. Por ejemplo, nuestra cultura, al menos aquí en México, nos dicen que debemos estudiar, prepararnos, tener un título, etcétera, etcétera, para poder este, solventar ciertas necesidades que vamos a tener en el futuro. Si no te preparas, si no estudias,
si no estudias en el sistema Ujú. universitario, por ejemplo, pues no vas a tener la oportunidad de desarrollarte en el entorno. Entonces ahí entra el miedo de la persona de decir, oye, si yo no me preparo, no hago esto, pues se finca el miedo en la persona de, pues, no, de no poder desarrollarse. Y luego sigue el miedo, terminas el estudio y el miedo de cómo te vas a desarrollar en el trabajo. Y luego sigue el miedo del mismo sistema. Entonces hay gente que sabe manejar el miedo, sabe aplicarlo a la población, sabe aplicarlo para influir en el gran conjunto de las personas desde el punto de vista de gobierno, religiones, creencias. Así se maneja el miedo y si no sabemos lo que es el miedo y a dónde nos va a llevar, pues muchas veces inconscientemente vamos a caer en el precipicio. Entonces, este sentimiento muy claro, muy terrenal, pues todos venimos con él y precisamente cuando empecemos Odiroso, ahí lo tenemos de herencia desde el cielo. Entonces es parte de los ayagunes que traemos ya desde, desde el cielo, ya por la naturaleza lo traemos y tenemos que saberlo manejar. Es algo el miedo es muy poderoso para quien lo sabe manipular y para quien no sabe hacer con él. Bache, bro. Así, lo que dice el hermano, lo que dice el hermano Humberto es verdad, el miedo eh, es un arma tremenda que se puede utilizar en contra es una cosa que nosotros tenemos que superar como seres humanos, pero a la vez en manos de seres humanos es un arma para controlar a otros seres humanos. H. Y estamos hablando de lo más sencillo hasta lo más grande, desde las personas hasta los pueblos. Como dice el hermano Humberto, el miedo, ¿no? El infundir el miedo, como dice el hermano Humberto, a una limitación, ¿no? No, espérate, no hagas esto porque te limita, porque no sé qué más. Y es un arma utilizada y que ha sido utilizada a lo largo de la historia de la humanidad para someter a los pueblos, para someter a las naciones, para someter a todo. O sea, es el miedo, ¿no? El miedo, el miedo. Fíjese que una de las cosas principales cuando una dictadura, cuando la cosa de eso, es crear un enemigo. Hay que crear un H. enemigo. Sí, tiene que haber un enemigo. Para que pueda surgir cualquier dictadura en la historia de la humanidad, tiene que haber un enemigo. Si no hay un enemigo, no puede haber una dictadura. Tiene que haber algo que sea el culpable de algo. Y a ese culpable hay que enfrentarle valor y no tenerle miedo. Y entonces, ya ahí te van creando esa especie de cosas. Y es una de esas tremendas. Y también quiero terminar con un consejo con esto del miedo: es que nosotros los religiosos, cuando nosotros sentimos el miedo, ¿no? Una cosa es sentir el miedo y otra cosa es sentir en momentos determinados, por breves momentos, como una sensación de miedo. Y esto puede suceder, y mire, lo voy a decir muy importante porque mira, como el hermano Nenén que anda en moto, yo también que ando en la calle con scooter, el hermano Humberto que conduce. Esto sucede mucho cuando manejamos en la calle, que hay momentos que te entra como una sensación de miedo cuando a veces atravesamos una rotonda, cuando pasamos por un cierto lugar, ¿verdad? Eh, y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, ¿eh? Que a veces yo he cogido por una rotonda, o he cogido por aquí, o he cogido por allá, y me entra como un sentimiento de miedo, y es un tramo, o sea, es un tramo. Yo el otro día venía del trabajo, y yo venía y estaba atravesando una rotonda que es bastante poblada, y me entró como si me sobrecogió, ¿no? Como si fuera un sentimiento de miedo que, que yo por poco me bajo de eso y voy para la casa caminando, pero me sobrepuso al miedo. Y después cogí y estuve hablando con mi esposa y eso, lo que dice mi esposa me dice una cosa que tiene una lógica tremenda, que en esos lugares puede haber muerto, puede haber un accidente, puede haber un proceso trágico, ¿verdad?
y ahí puede haber y puede estar presente esa espiritualidad del ego fallecido, esa alma ahí, ¿verdad? Y nosotros, como somos personas que estamos entre este mundo y el otro, entramos en contacto con eso que hay ahí. Por ahí pasa todo el mundo y nadie entra en contacto, ¿verdad? Pero a otras personas les afecta, cuidado, a otras personas no es que entren en contacto, a nosotros nos afecta el sentimiento que está sintiendo ese espíritu. Otras personas le entra otro tipo, el espíritu los afecta de otro tipo de negatividad y chocan y se matan, ¿verdad? Porque a nosotros, y así también sucede con muchas otras cosas. Por ejemplo, yo tenía costumbre de cuando yo venía en el scooter y tal, coger y yo meter un giro ahí en contrario por un lado, que no sé por qué, que no es contrario, no, pero que por ese lado siempre, esa mañana siempre estaba vacía. Y el otro día yo cojo por ahí y huele un olor a muerto, en descomposición, que yo dije, pero ¿esto qué coño es? Que me entró por la así, ¡guau! Por ejemplo, es una calzada que yo subo y cuando yo llego a la punta, yo cojo, entro por otra calle, pero esa calle es bajada. Hay que llegar hasta la esquina, hay que doblar por la esquina, pero yo, cuando yo miro para atrás, veo que no viene nadie por atrás de mí y veo que no baja nadie y meto un giro. Pero que en ese mismo punto hay varias intersecciones. Salen coches por aquí que yo no logro ver, salen otros por aquí, salen otros por acá. Y es buena primera cojo por ahí, no fue ayer o antier. Y bueno, un olor a muerto en descomposición que soy el carajo. Y yo más nunca hago esto. Y más nunca hago esto. Yo cojo y llevo hasta la esquina a partir de ahora y espero en la esquina que se ponga el semáforo en verde y cojo por donde tengo que coger. Porque también nosotros los religiosos tenemos que prestarle atención a estas pequeñas advertencias. Porque Orula dice que el lenguaje de todas las cosas, los seres humanos lo conocían y aprendieron a olvidarlo. Y nosotros los babalaos nos acercamos y vamos comprendiendo y vamos sintiendo y vamos viendo y vamos presintiendo el lenguaje. Me voy a tomar para casa un poco de agua. Bebé, y vamos. Yo cuando empecé a andar en el scooter, se me Mm, aparecía, tú no te ya, acuerdas, ya. la persona que se me aparecía una chica igual, todos los días me pasaba una chica por delante y yo pensaba que era una chica de verdad, que era una persona de verdad, porque yo lo llegué a pensar. Fue ahí en la rotonda donde yo trabajaba, Sí. que tú me fuiste a buscar en el taxi, hasta que un día, yo todos los días tenía ese miedo, tenía ese miedo, tenía ese miedo, y yo veía a la chica con el casco y todo, veía una chica que iba en un patinete igual que yo, pero yo sentía ese miedo hasta que un día tuve un accidente y qué es lo que quería decir eso, es el alma de esa persona me estaba avisando a mí, ¿ves? Porque las almas que sufren y eso están en los cuatro caminos, en las encrucijadas, en esas cosas, ¿ves? Entonces, cuando uno siente ese miedo, no es un miedo, es esa alma, ese espíritu que sufrió, que está vagando en pena, porque hay personas que decir, qué sé yo, a ellos que no creen, porque no conocen esta religión, y entonces esa alma tampoco conocía esta religión, pero cuando uno fallece, ya uno asciende a otro nivel. Entonces viene a darnos el mensaje a nosotros, ¿ves? Porque es en nosotros donde ellos ven la luz, para que el error que cometieron ellas no lo cometa la persona que está cruzando pues esa encrucijada o ese cuatro caminos o esa carretera o esa autopista y entonces como un stop que esa alma te pone para ponerte un freno de que no cometas un error, es decir, de protección, un sello de protección. Y eso es una cosa importante que nosotros tenemos porque a lo largo de mi vida yo he visto que a mí me han pasado muchas cosas cuando era joven y todo, y eso el babalao tiene que saberlo, ¿eh? Ya yo soy, o sea, ya yo soy mucho más perceptible a muchas cosas, y entiendo muchas cosas y estudio muchas cosas hasta sencillas. O sea, hasta pequeñas cosas que puedan suceder, yo cojo y me meto un segundo de meditación. A ver si puede haber algo más. A lo mejor no, pero bueno, nunca está de más meterle un segundo ahí de meditación. Y esas cosas, como, espérate, esto que ya hago, eso es lo importante. Eso es lo importante porque son advertencias. Son advertencias.